La tarde del 9 de marzo de 1997 parecía completamente normal. Un domingo cualquiera en Cornellà de Llobregat, una ciudad tranquila a las afueras de Barcelona. Las calles estaban llenas de gente, familias, jóvenes, personas viviendo su rutina sin imaginar que, en cuestión de horas, una historia comenzaría. Una historia que, décadas después, seguiría sin respuesta. Cristina Bergua tenía 16 años. Era una adolescente como muchas otras. Vivía con sus padres y su hermano en un piso familiar. Era responsable, cercana, de esas chicas que no desaparecen sin avisar, de esas que siempre vuelven a casa. Ese domingo, Cristina salió por la tarde. No era una salida cualquiera. Tenía un plan que cambiaría su vida, o al menos eso creía ella. Había decidido terminar su relación, una relación que, según su entorno, llevaba tiempo siendo problemática. Su novio, un hombre 10 años mayor que ella, una diferencia que ya preocupaba desde el principio. Pero no era solo la edad. Amigos y familiares hablaban de una relación tensa, de comportamientos posesivos, de discusiones. Durante meses su entorno había intentado convencerla de que lo dejara, y ese día, finalmente había tomado la decisión. Cristina les dijo a sus padres algo simple, que ese día era para ella, nada más. No dio más detalles. No parecía preocupada, no parecía asustada. Simplemente decidió salir. Y eso fue lo último completamente normal que ocurrió, porque horas después, Cristina desaparecería, sin dejar rastro, sin testigos, sin explicación. Aquella tarde Cristina se dirigió a casa de su novio. Su intención, según contaron sus amigos, era clara. Quería terminar la relación, cerrar esa etapa y seguir adelante. Pero nunca volvió. Las horas comenzaron a pasar. Su familia no se preocupó al principio. Era domingo. Podía haberse retrasado. Podía estar hablando con alguna amiga. Pero Cristina tenía una costumbre. Siempre volvía a casa a la misma hora, a las 10 de la noche. Era puntual, muy puntual. Y esa noche no volvió. A las 9:30 su hermano llegó a casa, solo, sin Cristina. Fue en ese momento cuando algo empezó a sentirse extraño. Algo no encajaba. A las 10, Cristina no estaba. A las 10:30, tampoco. A las 11, el miedo comenzó a aparecer. Su padre decidió ir a la policía, pero la respuesta que recibió fue la misma que muchas familias han escuchado durante años. Había que esperar 24 horas. Es joven, puede volver. Seguro que está con amigos. Es normal. Pero su familia sabía que no era normal, porque Cristina no era así. No se habría ido sin avisar. No habría desaparecido sin dar señales. Algo había pasado. Mientras tanto, su madre comenzó a llamar a sus amigas, una por una, buscando respuestas, buscando cualquier pista. Y fue entonces cuando alguien dijo algo que cambiaría completamente el caso. Cristina había ido a ver a su novio, había ido a dejarlo. Ese era su plan. Ese había sido su último movimiento conocido. Inmediatamente la familia decidió ir a buscarlo. Querían respuestas, querían saber qué había pasado. Cuando llegaron a su casa, él abrió la puerta, tranquilo, sin señales aparentes de preocupación, y les dijo algo que marcaría el inicio del misterio, que había estado con Cristina esa tarde, que habían hablado y que alrededor de las 9 de la noche la había dejado cerca de su casa, en una carretera, a pocos minutos, y que después no sabía nada más. Esa fue su versión, una versión que nunca cambiaría. Pero había un problema. Nadie había visto a Cristina en ese lugar. Nadie. Ni vecinos, ni testigos, ni cámaras, nada. Era como si, después de ese momento, Cristina hubiera desaparecido del mundo, y esa noche su familia entendió algo, que esto no era un retraso, no era una salida, no era una adolescente pasando el tiempo, era algo mucho peor, era una desaparición. Desde el primer momento hubo algo en la versión del novio que no terminaba de encajar, demasiado simple, demasiado limpia, demasiado
conveniente. Según él, Cristina había pasado la tarde en su casa. Habían hablado, y después él mismo la había acercado en coche hasta una zona cercana a su hogar. La había dejado allí y se había ido. Nada más. Pero cuando los investigadores comenzaron a analizar esa versión con más detalle, empezaron a aparecer las dudas, porque si eso era cierto, ¿por qué nadie la vio? El lugar donde supuestamente la dejó no era un sitio aislado, era una zona transitada, con edificios, con vecinos, con gente que entraba y salía. Alguien debería haberla visto, pero nadie lo hizo. Nadie recordó haber visto a una chica de 16 años, sola, caminando hacia su casa esa noche. Ese fue el primer punto que hizo saltar las alarmas. El segundo llegó poco después, cuando los investigadores comenzaron a revisar los horarios. El novio aseguró que la había dejado alrededor de las 9 de la noche, pero había algo que no cuadraba. El trayecto entre su casa y la de Cristina era corto, muy corto. A esa hora no debería haber tardado más de unos minutos en llegar, y sin embargo, Cristina nunca apareció, nunca llegó, nunca fue vista, nunca dejó rastro. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese punto, como si algo hubiera ocurrido justo después de que saliera de ese coche, o peor aún, como si nunca hubiera salido. La policía comenzó a interrogar al novio con más detalle. Querían entender exactamente qué había pasado durante esas horas, pero cada vez que respondía, dejaba más dudas que respuestas. Sus declaraciones tenían pequeños cambios, detalles que no coincidían, momentos que no podía explicar con claridad, nada lo suficientemente contundente como para acusarlo directamente, pero suficiente para convertirlo en el principal sospechoso. Mientras tanto, la familia de Cristina vivía una pesadilla. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas, y Cristina seguía sin aparecer. La policía inició una búsqueda intensiva. Se revisaron zonas cercanas, calles, parques, terrenos vacíos, se movilizaron voluntarios, se repartieron carteles, se hicieron llamamientos en televisión. Todo el mundo buscaba a Cristina, pero no había nada, ni una pista, ni un rastro, ni una señal. Era como si se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. Pero había algo que hacía que el caso fuera aún más inquietante. El perfil de Cristina. No tenía problemas graves, no había indicios de que quisiera escapar, no había planes, no había señales previas, nada. Todo apuntaba a que esa desaparición no había sido voluntaria. Algo había ocurrido, y cada vez era más difícil ignorar una posibilidad, que alguien cercano estuviera involucrado. La atención volvió a centrarse en el novio. Los investigadores comenzaron a analizar su entorno, sus movimientos, su comportamiento, y lo que encontraron no ayudó a tranquilizar las sospechas. Algunas personas cercanas a él describieron una personalidad complicada, celoso, controlador, con cambios de humor, alguien que no había llevado bien la relación y que, según algunos testimonios, no quería que Cristina lo dejara. Ese detalle cambió completamente la perspectiva del caso, porque si Cristina realmente había ido a terminar la relación, entonces ese momento podía haber sido el detonante, una discusión, un conflicto, algo que se salió de control. Pero, una vez más, no había pruebas, solo teorías, solo sospechas, solo intuiciones, y eso no era suficiente. La policía continuó interrogándolo, intentando encontrar alguna contradicción definitiva, algún error, algo que permitiera avanzar. Pero él mantenía su versión, siempre la misma, siempre igual. La había dejado cerca de su casa. Y no sabía nada más. Sin testigos, sin evidencias, sin cuerpo. El caso comenzó a estancarse, pero la familia no se rindió, especialmente su padre, quien decidió hacer algo que cambiaría completamente la historia, algo que mantendría el caso vivo durante años y que convertiría la desaparición de Cristina en un símbolo, una lucha constante por la verdad, porque para él había algo claro. Su hija no se había ido,
Alguien sabía lo que había pasado y no iba a dejar de buscar hasta encontrar respuestas. Mientras la investigación avanzaba lentamente, en la casa de Cristina todo había cambiado. El silencio se había vuelto constante. Las rutinas desaparecieron y cada día comenzaba con la misma pregunta. ¿Dónde estaba Cristina? Su habitación seguía exactamente igual, la cama hecha, sus cosas en su sitio, como si en cualquier momento fuera a volver y todo continuara como siempre. Pero los días pasaban y Cristina no regresaba. Para su familia, especialmente para su padre, la espera se volvió insoportable. No podían quedarse quietos, no podían aceptar la incertidumbre. Necesitaban respuestas y cuando sintieron que la investigación no avanzaba lo suficiente, decidieron hacer algo que cambiaría completamente el rumbo del caso. El padre de Cristina comenzó a moverse por su cuenta, a hablar con medios, a contar la historia, a pedir ayuda públicamente. No quería que el caso se olvidara, no podía permitirlo. Y poco a poco, la historia empezó a difundirse. Programas de televisión comenzaron a hablar del caso. Periódicos publicaron reportajes. La imagen de Cristina empezó a aparecer en todas partes. Su rostro, su nombre, su historia. Y con ello comenzaron a llegar las pistas, llamadas, mensajes, personas que aseguraban haberla visto, personas que creían saber algo. Cada nueva pista era una esperanza, una posibilidad, una oportunidad, pero la mayoría terminaban en nada, falsas alarmas, confusiones, errores. Cada vez que parecía que estaban cerca, la realidad volvía a golpear y el caso volvía al mismo punto, sin respuestas, sin avances reales. Mientras tanto, el foco sobre el novio no desaparecía. La familia seguía convencida de que él sabía más de lo que decía. No podían demostrarlo, pero lo sentían. Había algo en su versión que no encajaba, algo que simplemente no parecía verdad. Y con el paso del tiempo, esa sensación se hizo más fuerte, porque a pesar de la presión mediática, a pesar de los interrogatorios, a pesar de todo, su versión nunca cambió, nunca dudó, nunca corrigió, nunca añadió nada nuevo. Siempre la misma historia. La dejó cerca de casa y no sabía nada más. Para algunos investigadores eso no era normal, porque en situaciones reales las versiones suelen cambiar, se ajustan, se corrigen, pero en su caso todo permanecía igual, como si estuviera perfectamente preparado, como si ya supiera exactamente qué decir, y eso generaba aún más dudas. A medida que pasaban los meses, el caso comenzó a enfriarse. Las pistas dejaron de llegar, la atención mediática disminuyó y la investigación se estancó. Pero la familia no se rindió, especialmente su padre, que continuó durante años buscando respuestas, apareciendo en televisión, participando en programas, recordando constantemente que su hija seguía desaparecida, que el caso seguía abierto, que alguien tenía que saber algo. Esa lucha constante convirtió el caso en algo más. Ya no era solo una desaparición, era un símbolo, un recordatorio de que hay historias que no tienen final y de que hay familias que viven con preguntas que nunca se responden. Pero lo más duro era el paso del tiempo, porque cada año que pasaba hacía más difícil encontrar la verdad. Las pruebas desaparecen, los recuerdos se desvanecen, los testigos olvidan y las oportunidades se pierden. Aún así, había algo que nunca cambió, la certeza de que Cristina no había desaparecido por decisión propia, la sensación de que algo había ocurrido esa tarde, algo que nunca se contó, algo que alguien decidió ocultar, y esa idea seguía creciendo con el tiempo, porque en este tipo de casos el silencio suele significar algo, y aquí había demasiado silencio, pero lo más inquietante aún estaba por venir, porque años después el caso volvería a tomar fuerza, y nuevas revelaciones harían que todo volviera a ponerse en duda.
Con el paso de los años, el caso de Cristina Bergua se convirtió en uno de esos misterios que nunca terminan de cerrarse. No había respuestas. No había pruebas concluyentes, pero tampoco había olvido, porque cada cierto tiempo algo hacía que la historia volviera a salir a la luz. Un programa de televisión, un reportaje, una nueva línea de investigación, y con cada nueva revisión, las mismas preguntas regresaban. ¿Qué pasó realmente aquel 9 de marzo de 1997? ¿Dónde está Cristina? Y sobre todo, ¿quién fue la última persona que la vio con vida? Porque a pesar de los años, ese punto nunca cambió. El novio seguía siendo la última persona conocida que estuvo con ella, y eso nunca dejó de pesar. Con el tiempo, algunos investigadores comenzaron a revisar nuevamente su testimonio, a analizarlo con más detalle, a buscar incoherencias, y lo que encontraron no ayudó a cerrar el caso. Había pequeños detalles que no terminaban de encajar, cambios sutiles en la forma de contar la historia, diferencias en los tiempos, momentos que no estaban del todo claros, nada definitivo, pero suficiente para mantener la duda. Además, había algo que resultaba especialmente inquietante: el lugar donde aseguró haber dejado a Cristina. Aquel punto exacto nunca pudo ser confirmado. No había testigos, no había registros, no había nada que demostrara que Cristina estuvo realmente allí. Y eso abría una posibilidad inquietante: que ese momento nunca hubiera ocurrido, que esa parte de la historia fuera falsa. Pero sin pruebas, todo quedaba en sospechas. Aún así, la presión nunca desapareció del todo, especialmente por parte de la familia, que durante años siguió insistiendo en que la investigación debía continuar, que había cosas que no se habían hecho correctamente, que había preguntas sin responder y que no podían aceptar que el caso simplemente quedara en el olvido. Con el tiempo surgieron nuevas teorías, algunas más razonables, otras mucho más oscuras. Una de ellas planteaba que la desaparición podría haber estado relacionada con un conflicto emocional, una discusión que se salió de control, un momento de tensión que terminó en algo mucho más grave. Bajo esa teoría, Cristina nunca habría salido con vida de ese encuentro, pero una vez más, no había pruebas. Otra teoría sugería algo diferente: la posibilidad de que Cristina hubiera sido llevada a otro lugar, que su desaparición no hubiera ocurrido en ese punto concreto, sino que hubiera sido trasladada, ocultada, alejada de cualquier posibilidad de ser encontrada. Pero esa teoría también tenía problemas, porque implicaba planificación, implicaba tiempo, implicaba acciones que, en teoría, deberían haber dejado algún rastro, y sin embargo, no había nada. Ese era el problema constante en este caso. Cada teoría parecía posible hasta que se intentaba demostrar, y entonces todo volvía al mismo punto: el vacío. Pero había algo más, algo que muchos consideraban clave: el comportamiento del principal sospechoso con el paso del tiempo, porque en muchos casos las personas cambian, cometen errores, dicen algo que no deberían, pero aquí todo permanecía igual: la misma versión, las mismas palabras, el mismo relato, como si el tiempo no hubiera pasado. Y eso, para algunos investigadores, era inquietante, porque sugería algo muy concreto: que si realmente ocultaba algo, lo había hecho de forma perfecta, sin dejar grietas, sin cometer errores, sin ofrecer ninguna oportunidad, y eso hacía que el caso fuera aún más difícil de resolver. A medida que pasaban los años, la posibilidad de encontrar a Cristina se volvía cada vez más lejana, pero la duda nunca desapareció, porque había algo en esta historia que no permitía cerrarla, algo que seguía generando preguntas, algo que hacía imposible aceptarla como un simple caso más, porque no lo era. Era la historia de una chica de 16 años que salió de casa y nunca volvió, sin explicación, sin despedida, sin rastro, y con una última persona que, hasta el día de hoy, sigue siendo la clave de todo.
Pero lo más inquietante de esta historia es que puede que la verdad siempre haya estado allí, muy cerca, en ese último encuentro, en esas últimas horas, en ese momento exacto en el que Cristina desapareció y que quizá nunca se contó realmente lo que ocurrió. Han pasado más de 2 décadas, años en los que el mundo ha cambiado, las ciudades han crecido, las personas han seguido con sus vidas, pero hay cosas que no cambian, hay historias que se quedan atrapadas en el tiempo, y el caso de Cristina Bergua es una de ellas, porque a pesar de todo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió aquella tarde de marzo de 1997? Una chica de 16 años sale de su casa, con un plan sencillo, terminar una relación, cerrar una etapa y volver. Pero ese regreso nunca ocurre, y a partir de ese momento todo se convierte en silencio, un silencio incómodo, un silencio lleno de preguntas, un silencio que, con el paso del tiempo, se vuelve cada vez más pesado. Durante años su familia ha vivido con ese silencio, con la incertidumbre, con la ausencia, pero también con la certeza de que algo ocurrió, algo que no se ha contado, algo que alguien sabe, porque en este tipo de historias siempre hay un momento clave, un instante en el que todo cambia, un punto exacto donde la verdad se rompe en dos, y en el caso de Cristina, ese momento parece estar claro, esa última conversación, ese último encuentro, ese lugar donde supuestamente fue dejada, ese punto donde todo se vuelve difuso, porque después de ahí no hay nada, ni testigos, ni cámaras, ni pistas, ni errores, solo una versión, una historia que se ha repetido durante años, sin cambios, sin grietas, sin fisuras, y eso es lo que más inquieta, porque cuando no hay errores, cuando no hay contradicciones claras, cuando todo parece demasiado perfecto, la duda crece, y en este caso, la duda nunca desapareció. Algunos creen que todo ocurrió en ese encuentro, que hubo una discusión, que algo se salió de control, que en cuestión de minutos todo cambió. Otros piensan que la historia es más compleja, que hubo algo más, que Cristina nunca llegó a salir de ese entorno, que lo ocurrido fue ocultado, planificado, escondido de una forma que hizo imposible encontrarla. Y luego están los que creen que la verdad nunca será descubierta, que el tiempo ha borrado las pocas pistas que existían, que las oportunidades se perdieron en los primeros días y que ahora solo quedan preguntas. Pero hay algo en lo que todos coinciden. Cristina no desapareció por decisión propia, no fue una huida, no fue un cambio de vida, fue algo más. Algo que ocurrió en un momento concreto y que alguien decidió no contar, porque si algo ha demostrado este caso, es que el silencio también dice cosas, dice que hay algo que no encaja, dice que hay algo que falta, dice que hay una parte de la historia que nunca se explicó. Y ese es el verdadero peso de este caso, no solo la desaparición, sino la falta de respuestas, la sensación de que la verdad está ahí, pero fuera de alcance, muy cerca, pero imposible de tocar. Hoy, el nombre de Cristina Bergua sigue siendo recordado, no solo como el de una joven que desapareció, sino como el símbolo de algo más grande, de todas esas historias que quedan sin cerrar, de todas esas familias que siguen esperando, de todas esas preguntas que nunca encuentran respuesta, porque al final hay algo en esta historia que la hace diferente. No es solo lo que ocurrió, es lo que no se sabe, es lo que nunca se explicó, es lo que quedó en ese espacio vacío entre una versión y la realidad. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas, que después de tantos años, la verdad podría seguir estando ahí, en ese último momento, en esa última conversación, en ese punto exacto donde Cristina desapareció, esperando a que alguien algún día decida contar lo que realmente pasó.